¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo. Y hoy nos acompaña Silvia Navarrete. Ella dirige el Museo de Arte Moderno que festeja este año 50 años, 50 gloriosos años, con lo mejor del arte mexicano del siglo XX y con exposiciones realmente fantásticas. Ahora tenemos pues Ramírez Vázquez, inédito y funcional, está Bernard Plossu, está una revisión de arte surrealista. En fin, Silvia, ¿qué representa para ti este reto? Tú que ya has tenido otras actividades en el ámbito de la cultura en México y ahora diriges este importante museo. Sí, Mercedes. Bueno, lo que pensábamos que era lo más interesante ofrecer al público era como subrayar esa idea de patrimonio, ¿no? Me parece muy importante que el público que tiene un cierto cariño para el Museo de Arte Moderno, ¿no? Yo siento que sí hay una cierta proximidad, quizás sea porque está en uno de los parques más populares de México, donde va la gente el fin de semana, ¿no? Eso no quiere decir que este público que ya ha entrado al museo, porque ya pues tenemos un 160% de incremento de público desde el año pasado, o sea, absorbimos el público de Chapultepec, del bosque de Chapultepec, pero lo que queremos es que regrese y que sí tenga esa idea de que ese patrimonio es suyo, ¿no? Tanto la colección como el edificio. Entonces pensamos que para este aniversario de 50 años, lo mejor era homenajear, porque es también el perfil historicista del museo, ¿no? O sea, homenajear al arquitecto del museo y homenajear también a la colección y a todos los artistas que forman parte de la colección, ¿no? Entonces lo que hicimos es una exposición seria, muy bien documentada, con base en los archivos de Ramírez Vázquez, pero quisimos darle un sesgo festivo, ¿no? Un sesgo diferente, no confortar al público en esa idea del arquitecto de Estado, ¿no? El gran arquitecto, por supuesto, eso no se olvida, claro, ¿no? Sí. O sea, es el autor del Estadio Azteca, de la Basílica, del Museo Nacional de Antropología, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ok, pero era un artista, ¿no? Claro, sus diseños en Exacto. cristal, en escultura, en mobiliario, la vestimenta y todo lo que se hizo para las Olimpiadas del 68, que además, gracias a él y a toda esa generación de políticos visionarios, se construyó toda una Olimpiada cultural. Entonces, sí lo logra la exposición. Claro. Y eso, por ejemplo, toda la campaña de diseño de imagen, digamos, del 68, no se ha vuelto a repetir hasta la fecha, o sea, no lo han superado. Y este señor, yo creo que se adelantó a su época, al gusto de su época, porque cualquiera de sus esculturas, cualquiera de sus diseños gráficos, sus mascadas, nada ha envejecido, ¿no? Y entonces, eso es como que el aspecto de él, de una mente muy creativa y de esteta, lo que queríamos rescatar y mostrar en su primera retrospectiva, que bueno, no había tenido una retrospectiva en toda la historia y ya la hicimos nosotros. Tú como curadora, tú como investigadora y escritora, tienes mucho ese feeling humanista, Silvia. Entonces, ese aproximarse a la persona y además tienes un lado muy lúdico en tu trabajo. Juegas estas salas del Museo de Arte Moderno en anaranjados Louis Vuitton, en verdes fosforescentes limón, no sé qué, en azules así resplandecientes. Verdaderamente sí invitan al visitante a tener otra aproximación con el edificio, con la arquitectura, con la museografía, con la curaduría, con las obras. ¿Qué estás buscando darle al Museo de Arte Moderno jugando y arriesgándote en ese sentido? Porque sí es algo que no se había visto. Pues quiero recordarle a la gente, al público, que el arte es placer, ¿no? Empezando por ahí. No es deber, es puro placer. Y eso es lo que tenemos que transmitir en salas, ¿no? Claro, tenemos que transmitir un relato, ¿no? Por ejemplo, en la exposición dedicada a la colección del museo, que es una colección magnífica de 2.600 piezas, imposible poner todo eso en salas. Entonces, lo que decidimos hacer es una sección con la reproducción de las fotografías, de los retratos fotográficos de los 773 artistas que están dentro de la colección, ¿no? Desde, no sé... Sí, Tamayo, O'Gorman, Kahlo,
Claro. las grandes figuras del siglo XX. Hasta, por ejemplo, los artistas que por algún acuerdo diplomático, Fernando Gamboa trajo una exposición de arte sueco contemporáneo en los 70 y se mandó a Suecia, a Estocolmo, una exposición de gráfica mexicana, digamos, y ahí están, por ejemplo, hay ciertas obras de artistas suecos. Oye, y el jardín, porque el jardín es hermoso, las esculturas, y es un área que se integra, como decías tú, al bosque de Chapultepec y que también jala mucho público. ¿Qué están pensando hacer para el jardín? Pues ya lo empezamos en el marco de estos festejos, precisamente. Empezamos a restaurar las piezas del jardín. Tenemos 80 esculturas en el jardín y algunas que son emblemáticas del museo, como por ejemplo la de Matías Geritz, ¿no? Tenemos sorianos, hay una gran gama y sobre todo de lenguajes, ¿no?, escultóricos. Por ejemplo, visitando el jardín se da uno cuenta de cómo el museo fue testigo y fue el impulsor, ¿no?, el promotor de esos nuevos lenguajes de la abstracción en la escultura en los años 70, ¿no?, y en los años 60, desde que abrió, ¿no? Entonces, empezamos a restaurar ya 20 esculturas, que pensamos que es un programa a corto plazo, y también reactivamos el jardín para que la gente lo haga suyo, y que pueda entrar, que pueda hacer un picnic el domingo. Hacemos muchas actividades los fines de semana. De hecho, se abrió otra puerta trasera que no existía. Sí. Vincularon se había cerrado, sí, se había cerrado porque hacían exposiciones en ese otro edificio, el que da a Niños Héroes, y lo abrimos porque es muy feo una puerta cerrada, ¿no? Y además tiene un uso. Tiene un uso, vamos a usar las puertas, ¿no? La delantera y la trasera. Y por ahí captamos a la gente que llega a pie, la gente que llega en metro, ¿no? Oye, Silvia, y en esta revisión y en este aniversario me gustaría, para concluir la charla, ¿qué tienes previsto sobre las nuevas tendencias del arte en México? Porque evidentemente están los movimientos de vanguardia, de ruptura, el surrealismo, la abstracción, etcétera, pero hoy en día, ¿hacia dónde se enfoca el Museo de Arte Moderno a partir de este aniversario y del reto que tú te has propuesto? Bueno, tenemos ciertas líneas curatoriales, entre ellas, por ejemplo, la arquitectura, ¿no? Hacemos una exposición de arquitectura y de diseño cada año. El año próximo vamos a hacer una del Centro de Arte de San Agustín, que fue fundado por Francisco Toledo, ¿no?, que hace diseño entre artistas y artesanos. Por otro lado está la línea de fotografía, que es cuáles son los fotógrafos, los grandes fotógrafos de la historia del arte que estuvieron en México. Por ejemplo, Plossu este año y Modotti Weston el año próximo, a partir de enero, con, por cierto, préstamos. Fotografías de Fomento Cultural Grupo Salinas, sí. Exactamente. Por otra parte, la colección permanente y la historia del arte mexicano del siglo XX, que yo creo que es donde se concentra la mayor cantidad de talento, ¿no?, sobre todo a partir, digamos, la primera mitad del siglo, después de la Revolución, y todos esos tesoros los tenemos en el museo. Y a partir de esos tesoros yo creo que hay que volver a reflexionar sobre cuáles son las figuras poco conocidas, las que faltan por conocer, ¿no? Y lo que tienen que aportarnos hoy en día. Claro. Pues invitamos al público a que de veras visite el Museo de Arte Moderno. Además, es un paseo delicioso en la Ciudad de México, con Chapultepec y con lo que tú ahora estás invitándonos a ver, no solo las colecciones, sino el jardín. Muchas gracias, Silvia, y felicidades por este aniversario tan importante. Gracias, Mercedes. Gracias y hasta la próxima.